honor a los que llegan a tiempo. Pues le damos la bienvenida a José, a esta facultad, sobre todo el día de hoy que iniciamos formalmente los festejos de los 80 años de la facultad. Y ustedes ven donde dice Facultad de Ciencias, acá un escudo conmemorativo de los 80 años de la Facultad de Ciencias. El día de hoy iniciamos los festejos. Hay que ver también Katy. Sí, Me habían mandado al grefe. Hola. Perdón, hola. Entonces ya llegó. ¿Cómo estás? La directora, entonces ella puede continuar. La bienvenida. No, pues ya te dejo terminar. Sí, pues yo simplemente les estaba dando la bienvenida, les decía que el día de hoy inician los festejos de los 80 años de la facultad. Tenemos el escudo conmemorativo de los 80 años. Agradecemos mucho a José que esté aquí con nosotros. Sí, yo creo que sí me escuchan, ¿no? Mejor seguiré con el propio. Y bueno, y mañana va a haber otra conferencia de José, y el sábado vamos a tener un concierto que van a dedicar a la Facultad de Ciencias en la FUNAM. Si quieren boletos, pueden pasar a la Secretaría General por algunos boletos, con la única condición de que sí vayan. ¿Sí? Bueno, pues mucho gusto y aquí ya los dejo. Gracias. Pues yo quiero agradecer nuevamente a la Facultad de Ciencias, a Catalina y a Guadalupe, a Paz Álvarez, que fue una de las conspiradoras para que José diera esta plática aquí, al Centro Cultural de España en México, que pues apoyó mucho a José para su visita. Y voy a hablar un poquito de él. No sé si tú quieres decir algo antes. Yo nomás quiero decir que gracias por venir, gracias por querer presentar tu libro aquí. Estamos un poco complicados porque se está acabando el semestre. Entonces, realmente no son los mejores momentos para tener a muchos estudiantes porque están como locos asistiendo a clase cuando no habían ido todo el semestre probablemente, preparando exámenes, proyectos y demás, entonces todo el mundo está en la angustia. Pero gracias por estar aquí, gracias por dar tus 2 pláticas y gracias por participar con la Facultad de Ciencias. Y ojalá, ya sé que te vas el sábado a la feria, ya me había dado el chisme Paz, así que no contábamos contigo para el concierto, pero a lo mejor para otras festividades el año que viene nos puedes acompañar también. Estaré encantado. Y gracias a todos por venir. La Facultad de Ciencias, el Consejo Universitario aprobó la existencia de la Facultad de Ciencias en 1938. Entonces cumplen estrictamente hablando 80 años este año. Pero en realidad empezó a funcionar en 39. Entonces espero que el año que viene estemos llenos de festividades y vamos a invitar a mucha gente a participar con nosotros, entre ellos a ti, si estás de acuerdo. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues nuevamente gracias y va a ser padrísimo ver los 80 años de la facultad en la que estudiamos, pues muchos de nosotros. Pues yo nada más quiero contarles un poquito sobre José para aquellos que no lo conocen. José es físico teórico formado en el Instituto Balseiro y en la Universidad Nacional de La Plata, en donde obtuvo su doctorado en 1996, además de la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Harvard y el Instituto Superior Técnico de Lisboa, en los que realizó estancias postdoctorales. Su trabajo científico se centra en diversos aspectos, la física teórica de altas energías, desde la gravitación hasta la física de partículas. Bueno, pero aparte de eso, tiene una trayectoria muy importante como divulgador de la ciencia. Ha escrito 3 libros en compañía de un colega de él, Andrés Gomberov, ¿lo dije bien? Además, ha escrito muchísimos artículos y ha entrevistado a muchas de las personalidades más importantes de la ciencia de nuestro tiempo, ¿no? Entrevistó a Stephen Hawking, de quien va a hablar mañana y va a hablar del momento en el que lo conoció. También a Peter Higgs, que es increíblemente difícil de entrevistar, entre muchos otros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gaby. Bueno, yo tengo un micrófono, creo que...
Bueno, muchas gracias por la invitación a la facultad. Quería agradecerle especialmente a Gabriela, que ha hecho de agente mía en México, y la verdad que me ha facilitado muchísimo todo aquí. Y a Paz, que creo que es el alma detrás de esta charla, me parece, o eso creo. Habría que haber avisado a los alumnos que hoy yo les iba a decir una de las respuestas del examen. Eso hubiera sido un buen gancho para que vinieran. Bueno, yo les quiero contar, bueno, también ya lo dijo Gabriela, pero quería agradecer al Centro de Cultura de España en México, que fue quien me permitió estar acá pagándome el pasaje, que es algo importante. Yo soy investigador del Instituto Gallego de Física de Altas Energías y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, les quiero contar, en realidad, más que una presentación de un libro, bueno, hay un libro que lo habrán visto ahí en la puerta, Einstein para perplejos, sobre el final voy a hablar un poquitito del libro. Yo voy a contarles básicamente algunos de los aspectos más importantes de la física de lo que hizo Albert Einstein. Voy a tratar de recorrer varios de ellos. Estoy viendo ya el tiempo, digamos, si veo que no llego hasta el final, pues no pasa nada, pero espero lograr transmitirles a aquellos que no conozcan, o incluso a aquellos que lo conozcan, volviendo sobre alguna de las ideas y quizás mostrándolas con otra mirada, bueno, que aprecien de alguna manera la belleza, sobre todo que hay detrás de las ideas de Einstein, y a pesar de que parecen a veces estrambóticas, van a ver que son inexorables. O sea, presentadas de la manera adecuada, no hay otra alternativa que lo que él hizo. Entonces voy a empezar desde 1802, voy a ir rápidamente a Einstein, pero solo quería contarles que en 1802 hubo un experimento muy famoso en la historia de la física, que fue el experimento de la doble rendija de Thomas Young, que lo que hizo fue, aquí lo ven como si fuera con agua, pero la idea es que esto es luz. Se hace pasar la luz por dos ranuras, como ven aquí, y lo que ocurre es que cada una de las ranuras se convierte como si fuera un foco de luz. Entonces lo que se ve aquí en la pantalla, digamos, bueno, se hace el experimento y se ve que en la pantalla se ve un patrón como el que van a ver ahora, como si fuera una huella digital. Es decir, hay zonas de luz y de sombra alternadas, con luz en el centro, lo cual es muy raro, porque el centro de la pantalla no está en línea recta, digamos, con ninguno de los dos focos de las dos ranuras que uno hace. Entonces, esto Thomas Young lo entendió, y hoy lo entendemos muy fácilmente como un patrón de interferencias. Lo que está ocurriendo acá es que hay, si saco el patrón un segundito, cada una de las ondas que sale de cada una de estas ranuras, bueno, es una onda que como explicó Huygens, digamos, el foco de la ranura se convierte en un foco puntual. La onda es una onda circular que sale de la ranura, y cuando las dos ondas circulares se juntan, hay zonas en las cuales máximos se encuentran con máximos, máximos con mínimos, eso produce luz u oscuridad, y se ve finalmente este patrón que está acá, el que está acá. Este experimento fue muy importante porque la teoría de Newton de la luz era una teoría en la que Newton creía que la luz estaba hecha de corpúsculos, y esto mostró en forma categórica que eso no era así, que la luz era una onda, y de hecho la absoluta totalidad de la comunidad científica se inclinó por la idea de que la luz era una onda debido a este experimento. Saltamos unos 60 años cuando vino, hay muy pocas ecuaciones acá, estoy en una facultad de ciencias, no debería tampoco hacer ninguna advertencia, pero igual por si acaso, por si hay alguien que no es de la facultad, voy a explicar brevemente por qué las pongo. Estas son las ecuaciones de Maxwell, se llaman las ecuaciones de Maxwell. Este es Maxwell, que a los 30 años hizo lo siguiente. Ya existían estas cuatro ecuaciones ya existían, pero este término que está acá, Maxwell se dio cuenta que faltaba, y simplemente necesito que sepan que E es electricidad y B es magnetismo, dos interacciones que eran conocidas desde la antigua Grecia, desde hace 2500 años, y que este signo que está acá quiere decir variación respecto del tiempo. Entonces Maxwell se dio cuenta cuando agregó este término que estas dos ecuaciones tenían un aspecto muy interesante, porque esta ecuación me dice que si la electricidad varía respecto del tiempo, se produce magnetismo, y esta me dice que si el magnetismo varía respecto al tiempo, se produce electricidad. Entonces pensó inmediatamente en la posibilidad de que oscilen electricidad y magnetismo en forma autosostenida. Cuando la electricidad oscila, hace oscilar el magnetismo, y viceversa, como si fueran dos niños en un sub y baja. Y resolvió las ecuaciones, encontró que efectivamente había una ecuación de ondas, que era algo muy conocido por los matemáticos ya en aquella época, y vio algo muy sorprendente, y es que la velocidad de esa onda era 300.000 kilómetros por segundo, que ya se sabía hacía bastante tiempo que era la velocidad de la luz, y concluyó lo que ven acá, que la luz es una onda electromagnética. Este es el trabajo, creo yo, más importante de física del siglo XIX,
porque comprendió la naturaleza de la luz, que no es poca cosa. La luz es crucial en todo, no solo en física, sino en biología también, para explicar por qué hay vida en la Tierra, por ejemplo. Bueno, además una de las cosas que cuando uno se da cuenta que la luz es una onda, hay una pregunta inmediata, que es ¿qué quiere decir en la luz la longitud de onda, la diferencia entre la distancia entre una cresta y la siguiente? Maxwell se dio cuenta que esto tenía que ver con el color. Una onda larga, por así decirlo, cuando digo larga es 700 millonésimas de milímetro, es roja, da luz roja. Una onda corta, y por corta 400 millonésimas de milímetro, da luz violeta. Y claro, algo muy importante es que uno se da cuenta, es obvio, que hay cosas más pequeñas de 400 y más grandes que 700. Entonces uno descubre, y esto es un descubrimiento importantísimo para la ciencia, que lo que llamábamos luz hasta antes de Maxwell, y ahora llamamos luz visible, es apenas una feta mínima de lo que uno de verdad debería llamar luz, que es cualquier onda electromagnética de cualquier longitud de onda. Entonces uno descubre que hay ondas más cortas que el violeta, genéricamente se llaman ultravioleta, pero si son mucho más cortas que el ultravioleta, tienen otros nombres que son muy familiares para todos. Rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. Y del lado de las ondas más largas tenemos el infrarrojo, microondas, radar, radio. Fíjense que son todos nombres que son parte de nuestra vida cotidiana porque son formas de luz que hemos aprendido a utilizar, a controlar, a utilizar para distintos fines. Y una cosa la que me importa a mí es que una vez que uno descubre que la luz es algo mucho más mayor que lo que vemos, fíjense que creo que del sentido del que más nos fiamos para interpretar la naturaleza que nos rodea es la vista, y menuda decepción darse cuenta de que la vista es tan frágil. La vista apenas ve una feta de la realidad. Afortunadamente esto nos permitió construir luego ojos que ven en todas las otras longitudes de onda para poder ver cosas del universo que los ojos no pueden ver. Siguiendo con la luz, les voy a contar la contribución que le dio el premio Nobel a Einstein, porque van a ver que yo no voy a entrar mucho en esto, voy a salpicar en varios temas, pero voy a ir sobre todo a la relatividad general, también para que los que vengan mañana tengan un poco allanado el camino. A finales del siglo XIX, estos dos caballeros, bueno, caballero es el de la izquierda, el de la derecha no sé si merece ese nombre, porque luego fue un ferviente militante del nazismo, y un enemigo de Einstein por esas razones. Bueno, descubrieron un efecto muy curioso, y es que la luz puede arrancar cargas de un metal. Ahora voy a mostrar un poco ese efecto, lo explicó en forma magistral Einstein en 1905, y yo les voy a mostrar, me voy a salir un poco de la presentación y voy a mostrarles voy a hacer un experimento aquí, pero como me gusta a mí hacerlo como físico teórico, es con un archivo de matemática, para que no falle, porque si no quemo todo. Bueno, es interesante que el efecto fotoeléctrico fue descubierto en el laboratorio, cuando uno, como casi siempre ocurre en la historia de la física, cuando uno ya descubre un efecto y empieza a pensar, se empieza a dar cuenta que en otros lugares también se veía, y podría haberse dado cuenta. Por ejemplo, cuando uno observa con cuidado la luna, y el sol está del otro lado, uno observa algo que pareciera ser una atmósfera lunar. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si a mí me contaron que la luna no tiene atmósfera, ¿cómo puede ser que se produzca esta capa de luminosa sobre la luna? Y de hecho, en todas las fotos, o muchas de las fotos de los astronautas en la luna, en todas en principio, son de este tipo, y si lo miran, acá, ¿quién diría que no hay atmósfera? Todo el mundo diría que hay atmósfera, y de hecho sospecho que algunos de los que creen que no hemos llegado a la luna usan esto como argumento. Pero en realidad aquí no hay atmósfera, pero lo que sí hay es polvo suspendido. De hecho, hay polvo suspendido hasta alturas que superan el kilómetro. Y ese polvo suspendido se debe justamente al efecto fotoeléctrico. La luz solar incide en la superficie lunar, y como la luz solar tiene, bueno, ahora vamos a ver cómo es el efecto fotoeléctrico, pero arranca, de momento déjenme simplemente decirles esto, tiene la posibilidad de arrancar electrones de algunas de estas partículas de polvo que hay en el suelo, se cargan positivamente y empiezan a repelerse, y como la electricidad es mucho más intensa que el electromagnetismo es mucho más intenso que la gravitación, empiezan a levitar. Y levitan a alturas enormes, y de hecho, buscando hace poco un poco más sobre esto, encontré que la NASA, incluso antes de enviar al Apolo 11, investigó este tema, porque era un tema riesgoso para la vida. No, la idea, en principio, si bien los astronautas del Apolo 11 fueron a una muerte casi segura, y es un milagro que hayan podido regresar, esto podía haber significado una muerte por algo que podía ser previsto. Entonces hubo cálculos para ver exactamente cómo era esta nube de polvo, que ya se sabía que estaba,
y también para saber si el suelo de la Luna era firme, ¿no? Porque podría ocurrir que hubiera una capa esponjosa de polvo por esta repulsión que hiciera que luego cuando la nave se apoyara se hundiera y ahí no podía salir más. Les voy a mostrar una pequeña pausa para mostrarles algo del efecto fotoeléctrico. Voy a tener que hacer así porque yo no lo veo en mi pantalla. Este es un circuito eléctrico y acá tienen un amperímetro también que marca si hay corriente eléctrica, ahora marca que no hay corriente eléctrica, y este es el circuito eléctrico, tiene una pila y luego tiene una lámina de cobre que le estoy iluminando con luz, y acá tengo un hueco, por lo tanto no hay corriente eléctrica porque está abierto el circuito. Sin embargo, entonces uno podría decir, bueno, voy a tomar la intensidad de la luz y le voy a dar, como se diría en España, le voy a dar caña. Le doy mucho, bueno, sería mejor que lo hiciera, ahí está. Eso lo ven en la intensidad de la luz, se ve que está aumentando y no pasa nada. Sin embargo, fíjense que si yo pongo la intensidad de la luz muy baja, pero ahora tomo la longitud de onda de la luz, eso que me da el color, y la empiezo a mover hacia longitudes más pequeñas, se me va yendo al violeta la luz y en un momento determinado empieza a circular corriente eléctrica. Bueno, me voy a levantar ya. Pueden, ahí arriba, como ven, tengo todos los metales que se les ocurra. Este archivo está hecho para poder mostrar esto con cualquier metal, y con todos ocurre lo mismo. Hay una longitud de onda que es muy precisa y que depende de cada metal, que es la que permite que haya corriente eléctrica. Una vez que tengo corriente eléctrica, si yo aumento la intensidad, me da miedo acercarme, si aumento la intensidad, aumenta la corriente eléctrica. Pero hay un umbral, no, está bien ahí, el micrófono está... Sí, pero está bien ahí para otra cosa posterior. Acá está todo ensayado. Bueno, hay un umbral por debajo del cual no circula corriente eléctrica, y Einstein interpretó esto de una manera, bueno, que parece obvia, pero que obviamente es obvia una vez que alguien lo dice, y es que la luz, la energía de la luz no viene en un continuo, sino que viene en paquetitos, y que esos paquetitos son proporcionales al inverso de la longitud de onda, o sea, cuanto menor la longitud de onda, mayor energía tienen los paquetitos. Y como la probabilidad de que un mismo electrón absorba dos paquetitos es muy baja, porque en una placa de metal hay 4 trillones de electrones, entonces tiene que haber un paquetito suficiente para que un electrón pegue el salto, si no, no lo va a pegar. Es el equivalente, el ejemplo que me gusta dar, que no es muy adecuado a veces, pero es el de la guillotina. Si uno en la guillotina pusiera Luis XVI y la guillotina la pusiera a un centímetro de altura de su cabeza, pues no, y la tirara 1.000.000 de veces, ese 1.000.000 de veces lo que harían es hacerle una pequeña, digamos, lastimaría un poquito la nuca de Luis XVI, y no es lo mismo 1.000.000 de veces un centímetro que 1.000.000 de centímetros. Ahí sí que le corta la cabeza, ¿no? Entonces es algo muy parecido a lo que pasa aquí. Volvemos ya. Bueno, fíjense que Einstein descubrió entonces, aparentemente descubrió que la luz estaba hecha de corpúsculos nuevamente, pero ¿cómo puede ser si no podía estar hecha de corpúsculos? Bueno, esto fue un tema bastante complicado y que llevó de hecho 20 años a entender. O sea, realmente se dijo la frase, la luz está hecha de fotones, es una frase de 1925, 20 años posterior a este descubrimiento de Einstein, porque costó muchísimo, incluso posterior a su premio Nobel, porque costó entender exactamente cómo podían ser corpúsculos, si había evidencia de que eran ondas, y tuvo que venir la dualidad onda-corpúsculo y la sofisticación de la mecánica cuántica para poder entender eso. Muy bien, pero volvamos a la luz, que fue muy importante en la vida de Einstein, y veamos un experimento también muy sencillo. Si uno va en un tren a, no sé, 100 kilómetros por hora y hay un coche al lado a la misma velocidad, uno lo ve quieto. Entonces, algo muy familiar que vivimos en la vida cotidiana. Entonces, Einstein se preguntó qué pasa si hay un rayo de luz al lado mío y yo viajo a la velocidad de luz. Y la respuesta aparentemente obvia de usar este mismo principio es que yo debería ver la luz quieta al lado mío porque voy a la misma velocidad que la luz. Entonces uno debería ver algo así, ¿no? Uno debería ir en la ventana del tren y ver, bueno, no sé exactamente qué debería ver, pero es como si la luz fuera paralelo al tren. Einstein se dio cuenta de que esto era algo que no le cuadraba, le parecía absurdo, no se entiende qué es la luz quieta. Entonces, como en lo que probablemente es el primer trabajo de física teórica de la historia de la humanidad, puro de física teórica, dijo, bueno, yo para responder esto, como no puedo hacer el experimento, porque el tren más rápido que pueda tomarme no va a ir ni de lejos a una velocidad como esta, lo que voy a hacer es, en ese tren imaginario, cierro la ventanilla y hago lo que hace un físico teórico, que es calcular. ¿Y para calcular qué hago? Tomo las ecuaciones de Maxwell. Y calculo la velocidad de la luz con las ecuaciones de Maxwell, pero Einstein se dio cuenta que no tiene sentido perder el tiempo, porque ya lo hizo Maxwell, entonces puedo hacer cut and paste de lo que él hizo y voy a obtener que debería ver la luz cuando abra la ventanilla a la velocidad de la luz.
Pero ¿cómo puede ser que yo vea la luz a la velocidad de la luz y el que está en la estación también? Si yo me estoy moviendo a la velocidad de la luz, bueno, parece demencial. De hecho, o sea, fíjense que viola algo tan elemental como la ley de adición de velocidades, que cuando uno se mueve en digamos, la que mostré antes. Y Einstein concluyó que, bueno, que esto había que tomárselo en serio y que la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal. Para cualquier observador que se mueve respecto de otro a velocidad constante, de momento, sea aquí, en el futuro, en el Big Bang, en Andrómeda, donde sea, va a medir 300.000 kilómetros por segundo. Solo, digamos, para hacer un ratito de hincapié en algo que no se suele hacer hincapié, Einstein tenía 26 años cuando hizo esto, y no tenía un puesto en el mundo académico, y se suele, eso sí que todo el mundo lo ha escuchado, pero se suele utilizar eso para subrayar la genialidad de Einstein. Pero a mí me gustaría subrayar, yo creo que lo que subraya eso, por supuesto que era una persona genial, pero lo que más subraya es la locura y la audacia y el coraje de una persona con 26 años que es capaz de enunciar algo que tira por tierra a Galileo y a Newton, ni más ni menos. Y de hecho tira por tierra conceptos básicos. Por ejemplo, uno puede ver inmediatamente que si uno toma dos relojes, y lo que hago para fabricar un reloj es tomar luz que va de un espejo al otro, si imagínense que tarda un segundo en ir y volver, un reloj es un sistema periódico, el reloj de péndulo, por ejemplo, funciona así, en la casa de nuestros abuelos. Y ahora lo que voy a hacer es, cuando el señor director tenga bien, va a girar la cámara y el reloj de abajo va a empezar a moverse. Y cuando se empieza a mover va a ocurrir lo que es más o menos previsible, y es que la luz tiene que ir en diagonal para poder ir y volver, y la diagonal es más larga que la vertical, y si la velocidad de la luz es una constante universal, el reloj de abajo atrasa. El segundo, el reloj de abajo es más largo que el reloj de arriba, el reloj de abajo atrasa. Punto. O sea, un minuto lleva entender que las consecuencias son tan graves como estas. Por supuesto que si uno se pone a pensar un poco más, pero yo no lo voy a hacer porque tengo que avanzar en la charla, uno se da cuenta que esto es muy raro porque uno podría pararse en el carro de abajo y vería moverse el de arriba, entonces uno diría, no, es el de arriba el que atrasa, entonces uno se desespera y dice, ¿cuál atrasa? Y la respuesta de Einstein, que de ahí viene el nombre de relatividad, es depende a quién le preguntes. Esto fue lo más, digamos, esta audacia de Einstein hay que subrayar, digamos, se eleva a la enésima potencia cuando uno piensa que el experimento no podía hacerse. O sea, viene un joven que dice, Newton está mal, porque yo lo digo, y créanme, porque el experimento no se puede hacer. De hecho, el experimento para ver esto en forma categórica se puede hacer en los 70, recién cuando en los aceleradores de partículas se podían acelerar partículas a velocidades cercanas a la de la luz y por lo tanto usarlas como sistema de referencia que se mueve a velocidades muy altas. Y se observó lo siguiente, que lo voy a mostrar con una peliculita animada. La bola roja pretende ser un muón, que es un primo gordito del electrón, que no le gusta nada vivir en este mundo, entonces en 2 millonésimas de segundo se convierte en un electrón, que es la bolita verde. Y emite dos partículas que no importan acá. Bueno, si uno hace el experimento de poner un muón adentro del acelerador y otro afuera, pero el de adentro se acelera, como lo van a ver ahora, lo que ocurre es lo que ven acá. El muón de afuera se convierte en electrón y el de adentro pareciera vivir mucho más. Cuando se hizo el experimento del 77, el muón de adentro vivió 32 veces más que el de afuera. Entonces, 32 veces más que el de afuera. Así que me imagino que hubo algún físico experimental que se quiso meter en el acelerador para vivir 32 veces más, pero no les recomiendo eso porque, además de que es difícil acelerar una persona, es difícil, no es imposible, además de eso el tema es que en realidad el muón de adentro vivió 2 millonésimas de segundo también, pero en su reloj, que transcurre mucho más lento que el de afuera, y el de afuera es el de afuera en este caso es el de referencia, porque el experimentador está fuera, está quieto, fuera del experimento. O sea que uno lo ve vivir más, pero simplemente es porque el tiempo de él transcurre más lento. De hecho, podemos verlo hoy en cualquier laboratorio, acá en la facultad seguro que tiene una cámara de nieblas, y en una cámara de nieblas, que es simplemente una especie de pecera en la cual uno pone vapor sobresaturado, cuando pasa una partícula por allí, que atraviesa la cámara de nieblas, deja la estela, como los aviones la dejan. Bueno, aquí en México está muy contaminado, no se ve mucho, pero los aviones suelen dejar una estela en el aire cuando pasan, que son simplemente gotas de vapor de agua que se condensan. Entonces, si se fijan, esto está en bucle, hay una línea que pasa por acá, que es una línea larga que uno puede caracterizar, uno puede darse cuenta muy fácilmente que es un muón. Entonces uno ve un muón, yo podría hacer la cámara de niebla acá y verían ustedes venir muones. Siempre vendrían de arriba, con lo cual rápidamente uno se da cuenta que vienen de fuera de la Tierra, o sea que la partícula que la produce viene afuera de la Tierra. No es que el muón venga de afuera de la Tierra, sino que hay una partícula que impacta en la alta atmósfera cuando entra a la Tierra y produce una cascada de partículas, entre ellas un muón que es el que vemos. Pero fíjense que un muón vive 2 millonésimas de segundo.
La luz recorre 600 metros en 2 millonésimas de segundo, por lo tanto y nada puede ir más rápido que la luz. Por lo tanto, uno diría, el muón no puede llegar más lejos que 600 metros. ¿Cómo llegó desde la alta atmósfera hasta aquí, que son unos 20 kilómetros? Y la explicación es la misma que antes. Las 2 millonésimas de segundo del muón, de vida del muón, para mí que estoy quieto, en cambio el muón está a velocidades casi la velocidad de la luz, son en realidad para mí 60 o 70 millonésimas de segundo, se multiplica por 30 o 40 y los 600 metros se convierten en 20 kilómetros fácilmente. Otra forma de verlo para los físicos acá es que el muón, si uno le pregunta al muón qué es lo que está pasando, el muón lo que va a decir es, el muón va a decir, no, yo vivo 2 millonésimas de segundo, lo que pasa es que la atmósfera no tiene 18 kilómetros, tiene 500 metros. También ve contraerse la atmósfera, que es otra forma de ver este mismo efecto. Bueno, en 1907 apareció este señor, Hermann Minkowski, y dijo, vamos a ver, si la velocidad de luz es una constante universal, entonces ¿por qué separamos tiempo y espacio? Son lo mismo, porque a mí me das una unidad de tiempo, año, y yo te digo año luz, que es una unidad de distancia, segundo, segundo luz, hora, hora luz, y al revés, si me das una unidad de distancia, metro, yo digo metro dividido la velocidad de la luz, o sea, cuánto tarda la luz en recorrer un metro, y convierto distancia en tiempo. Entonces, como puedo convertir la una en la otra, y según Einstein esto vale en cualquier lugar del universo y en cualquier tiempo del universo, entonces no tiene sentido resolver problemas de física poniendo el reloj fuera y poniendo ejes cartesianos para la piedra que se mueve y el reloj fuera. Hay que poner el reloj dentro como un eje más, y es lo que se muestra en esta figura. Claro que yo no puedo dibujar 4 dimensiones, entonces la única forma de poder mostrarlo en la figura es eliminar el eje Z, sacrificamos el eje Z para poner el eje del tiempo. Y entonces el universo acá sería como este plano, y el futuro va para arriba, el pasado va para abajo, y como nada puede moverse más rápido que la luz, es muy fácil ver que la luz se mueve por estos conos, simplemente porque tiene una velocidad constante que es 300.000 kilómetros por segundo, o sea, cada segundo que pasa avanza 300.000 kilómetros en cualquier dirección, eso forma un cono. Como todo lo demás se mueve más lento que la luz, todo lo que está acá adentro es el futuro causal de cualquier observador. O sea, si este soy yo y hay un asesinato acá y me acusan a mí, no, salgo inocente seguro, porque es imposible causalmente que yo haya tenido ninguna responsabilidad en algo que pase fuera de mi cono de luz futuro. Bueno, a Einstein no le gustó mucho esta idea al principio, pero luego le encantó. De hecho, al principio le pareció horrible y luego le encantó. Vamos a dejar un ratito pensando a Einstein y les voy a contar brevemente otra cosa que él hizo con la luz, que es maravillosa, y es la siguiente, un experimento mental, vamos a hacer como los que le gustaba hacer él. Imagínense 2 astronautas que están en una nave en el espacio, sin gravedad, y se quedan sin combustible. No tienen manera, no pueden abrir ninguna ventanilla para tirar algo fuera, por lo tanto no tienen forma de impulsarse. Entonces, en principio, no pueden moverse, según las leyes, principios básicos de la física, no pueden moverse allí. El centro de masa no se puede mover. Entonces uno le dice al otro, ya sé lo que vamos a hacer. Yo tengo una manzana en mi bolsillo, entonces lo que puedo hacer es, tú te pones allí, yo te tiro la manzana, entonces la nave se va a mover un poquitito para atrás por el culatazo, llamémoslo. Tú agarras la manzana y muy despacito nos cambiamos de sitio, y ahora te pones tú aquí y yo ahí, me la tiras tú, y así vamos avanzando infinitesimalmente hasta llegar a la nave. Claro que el otro que sabe de física le dice, no, eso no va a pasar. O sea, cuando tú me tienes la manzana, supongamos que pesan lo mismo las dos personas, cuando tú tienes la manzana, el centro de masa está ligeramente desplazado hacia donde estás tú. Cuando me tiras la manzana, la nave se mueve un poco para que el centro de masa se quede quieto, porque ahora el centro de masa estaría más cerca mío, entonces sí que hay un movimiento, efectivamente, pequeño, pero simplemente por el cambio de masa del lugar de la masa de la manzana. Si yo ahora caminamos, por muy despacito que caminemos, vamos a volver a cambiar el centro de masa del sitio y la nave va a volver a la posición inicial. Y entonces el otro le dice, ya sé, mira, yo tengo acá una pistola lanzadora y receptora de luz, hagámoslo con luz, la luz no tiene masa, así que podemos hacerlo, la luz no tiene masa, pero tiene impulso, por lo tanto yo cuando te dispare un fotón, una partícula de luz, voy a mover un poquito para atrás, luego nos cambiamos de lugar y ahora sí que nos va a funcionar. Entonces fíjense que efectivamente funcionaría ese argumento y violaría algo muy elemental de la física, que es que sin un impulso externo no se puede mover. La única explicación posible para eso es que a pesar de que la luz no tiene masa, tiene inercia. Tiene inercia. También tiene, en este caso, tiene energía, digamos, y la energía de la luz, a pesar de que no tiene masa, se debe a que tiene frecuencia. Es lo que mostré antes en el efecto fotoeléctrico. Una luz de un cierto color tiene una energía, cuanto más chica la longitud de onda, mayor es la energía. Usando este argumento, Einstein se dio cuenta que la energía de la luz, esta energía de la luz que ya lo sabía por el efecto fotoeléctrico, era equivalente a una masa.
jugaba el papel de una masa y escribió esta maravillosa fórmula, que es un icono de la cultura científica, E igual a mc². De hecho, el argumento que yo les acabo de contar es un argumento de un paper de Einstein de 1906, tratando de seguir pensando en esto y entenderlo, porque él tampoco lo entendía muy bien. Bueno, Einstein se quedó pensando porque sabía todo lo que yo les conté hasta ahora, es observadores que se mueven a velocidad constante, pero nada se mueve a velocidad, si uno se lo pone a pensar un poco, nada se mueve a velocidad constante, vivimos en un planeta que rota, así que estamos todos acelerados, entonces había que resolver el tema de la aceleración, y ahí es cuando Einstein tuvo la idea más feliz de su vida, porque se dio cuenta de que Galileo ya había dado la clave de la respuesta a esto. Galileo ya había dicho que, y acá les voy mostrando la película de lo que Galileo dijo hecho a lo grande, que es que si él tiraba objetos de la Torre de Pisa, los objetos caían a distinto tiempo, pero Galileo se dio cuenta, tuvo la intuición de que si la atmósfera no estuviera presente, si quitara el aire, todo caería igual. Y aquí lo ven a lo grande, esto está en cámara lenta para verlo más espectacular, pero no hay truco, es una pluma con una esfera sólida, mucho más pesada, cayendo una al lado de la otra, como dijo Galileo. Entonces Einstein se dio cuenta de que esto tenía muchas implicaciones, y les voy a nombrar dos muy importantes. Me olvidé de quitar esta transición automática, olvídense de esto por un momento. Una de ellas era que Einstein dijo, qué raro, porque si yo me tiro con una manzana de vuelta, desde un edificio muy alto, tan alto como para que me dé tiempo de pensar, escribir un artículo. Yo voy cayendo y yo me saco la manzana del bolsillo y la suelto al lado mío. No lo voy a hacer para que no pase lo que todos saben que va a pasar. Si tiene razón Galileo, la manzana va a caer al lado mío. Por lo tanto, si yo miro la manzana, la voy a ver flotando en el aire. Entonces le voy a comunicar a Mariano, que es mi ayudante en tierra, le voy a decir, increíble, desapareció la gravedad. Y Mariano me va a decir, no desapareció la gravedad, se están cayendo los dos y dentro de un rato te vas a enterar. Pero Einstein dijo, igual que lo de la velocidad de la luz, él dijo, no, yo no me voy a tirar, no te preocupes, no me voy a tirar por la ventana, pero es legítimo tirarse por la ventana y hacer física tirándose por la ventana. Por lo tanto, la observación que yo acabo de hacer tiene que ser algo legítimo. Puedo eliminar la gravedad acelerándome, tirándome al vacío. También puedo generar gravedad acelerándome. Eso es muy fácil de entender. Si me voy al espacio exterior y me pongo un cohete que me acelera, me pego al suelo y provoco una gravedad acelerándome. Pero lo otro que se dio cuenta Einstein es que si todo cae igual, la pluma, la bola, la manzana y yo, es como si hubiera una ruta. Es como si todos estuviéramos cayendo por una ruta, como si fuera un tobogán en el cual todos los niños que se tiran al tobogán pues siguen el mismo camino. ¿Por qué? Porque el tobogán te obliga. Si uno sigue una carretera, tiene que seguir el curso de la carretera. Entonces Einstein tuvo esta idea maravillosa, ya para esa época había comprado el espacio-tiempo totalmente, y dijo, no habrá surcos en el espacio-tiempo por los cuales las cosas se mueven, y por eso, como el surco ya está allí, todo se mueve igual. Claro, escribir una teoría de un espacio-tiempo cuatrodimensional curvo, él dijo, aquí estoy listo, que esto no lo puedo hacer. Justo por una de las casualidades de la vida que a veces ocurren en la ciencia, hizo que un antiguo compañero de estudios de él, Marcel Grossman, lo invitara a pasar un año con él, y cuando le dijo a Einstein, le contó estas ideas y le dijo, claro, yo creo que tengo esta intuición, pero no sé, no me siento con fuerza para desarrollar la teoría de geometrías cuatridimensionales curvas. Grossman le dijo, ¿y para qué lo vas a hacer si ya lo hizo Riemann hace, 70 años? Entonces, Einstein aprendió bastante rápido la geometría riemanniana y se puso a construir la teoría. Les vuelvo a poner este videito. La idea, entonces, más o menos, esto tiene algunas trampas, pero solo las explicaré si sale la pregunta. La idea es el espacio-tiempo es algo que se curva por la presencia de las masas. Por ejemplo, acá el Sol, como es mucho más pesado, curva más, y la Tierra o cualquier planeta va moviéndose en principio en línea recta, pero por donde puede. Igual que cuando uno va por la carretera, uno va en línea recta por el camino que marca la carretera. Ahora, como me gusta decir siempre, si uno dice esto, así y hasta acá, hasta este momento, hasta esta frase que acabo de decir, es sin duda merecedora de una ronda para todos. Si estuviéramos en un bar y que pague otro para celebrar una idea tan genial. Pero donde se convierte en una teoría científica es cuando uno escribe la ecuación. Y Einstein escribió lo que se llaman las ecuaciones de Einstein, que acá están en un tren, en un cementerio de trenes en Bolivia, acá tampoco hay Photoshop, y quien la pintó tuvo además la delicadeza de pintar la ley de Newton atrás, porque se quedó en el vagón de atrás. Estas ecuaciones que escribió Einstein el 25 de noviembre de 1915 son el contrato entre el espacio-tiempo y la materia y energía, es decir, con cuánto se curva el espacio-tiempo y cómo se mueve la materia en el espacio-tiempo curvo. Voy a volver a esto en un ratito. La semana anterior a presentar estas ecuaciones, Einstein presentó un resultado espectacular
increíblemente lo presentó antes de tener las ecuaciones, porque justo tuvo mucha suerte, porque para este resultado él tenía unas ecuaciones, a él le faltaba este término, el segundo término, pero para este cálculo daba igual, y él mostró que una anomalía que hay con la órbita de Mercurio, que se conocía por este señor desde 1843, es una anomalía sutilísima. Mercurio, cuando da la vuelta alrededor del Sol, describe una elipse, digamos, y no llega al mismo punto desde el que partió, sino que se adelanta, y se adelanta 508 kilómetros respecto al punto al que debería llegar, en una órbita de 360 millones de kilómetros. Pero este señor Leverrier se dio cuenta que de esos kilómetros, 485 se debían al resto de los planetas, que también tiran de Mercurio. Quedaban 23 kilómetros sobre 360 millones por explicar. Leverrier le dio una explicación. Leverrier fue quien descubrió Neptuno, y Leverrier, para darles una idea de quién fue Leverrier se dio cuenta de una anomalía parecida con todos los planetas del sistema solar y calculó, de hecho algún día me gustaría ver los cálculos porque yo creo que son cálculos complejísimos, calculó, hipotetizó la existencia de un planeta adicional que pudiera ser responsable de todo esto, calculó y dijo, tiene que haber un planeta más y tiene que estar allá. Y un astrónomo colega de él, que no me recuerdo su nombre, apuntó el telescopio y media hora después descubrió a Neptuno. Así que Neptuno fue descubierto en una hoja de papel por este caballero, lo cual lo convirtió, como es razonable, en una celebridad en Francia. Y cuando se encontró esta anomalía en la órbita de Mercurio, intentó la misma, si me funcionó una vez, ¿por qué no dos veces? Dijo, debe haber un planeta más, chiquitito, que está cerca de Mercurio, que es dentro de Mercurio, dentro de la órbita de Mercurio, le puso el nombre de Vulcano, y hay toda una historia fantástica con Vulcano que terminó el 18 de noviembre de 1915, cuando Einstein mostró que sus ecuaciones predecían exactamente los 23 kilómetros que faltaban. Ni 22 ni 24, 23 clavados. Esta idea de que la gravedad está dada por un espacio-tiempo curvo tiene consecuencias obvias e inmediatas. Si el espacio-tiempo está curvo y todo se mueve según los surcos que quedan allí, también la luz lo va a hacer. Entonces es evidente que si yo tengo, por ejemplo, el Sol, que me hunde el espacio-tiempo, la luz de esta estrella, que si el Sol no estuviera la vería en el punto A, cuando el Sol se interpone voy a ver que la luz se curva, y entonces la voy a ver venir como si estuviera en el punto B. Y de hecho, si lo piensan un ratito, todas las estrellas, si el Sol se interpone, se alejan del lugar donde está el Sol. Entonces esto es algo, bueno, la teoría de Newton también predice esto, por cierto, pero la teoría de Newton predice la mitad del efecto. Y se intentó medir esto varias veces, de hecho, para desgracia de, bueno, ya habrán notado que soy argentino, y creo que Gaby lo dijo, pero en los dos primeros intentos hubo equipos argentinos tratando de verlo con otros equipos y se nubló. Tengan en cuenta, hay que ver el lugar del... Claro, no lo dije, había que buscar un eclipse, ¿no? Porque si yo quiero ver las estrellas que están detrás del Sol, si no hay un eclipse, no las puedo ver, entonces hubo que buscar eclipses totales. Esos ocurren cada tanto y ocurren en lugares muy específicos, hay que salir ahí a verlos, es complicado. Los primeros intentos fallaron y finalmente en 1919 un equipo inglés encabezado, que se dividió en dos, un grupo fue a Brasil y el otro fue a África, hicieron el experimento duplicado y en forma independiente y ambos comprobaron en forma categórica que la luz se deflecta cuando pasa cerca del Sol, como dice Einstein. De hecho, tengan en cuenta que estos eran equipos de ingleses, Einstein en esa época era alemán, luego renunció por segunda vez a la ciudadanía alemana, pero en ese momento, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, era un escándalo que científicos ingleses confirmaran una teoría grande de un científico alemán, lo cual produjo un morbo muy grande. Tanto fue así que cuando el 10 de noviembre de 1919, cuando se anunció públicamente este resultado, esta es la fecha en la cual Einstein pasó a ser una celebridad, como la conocemos hoy. El 9 de noviembre era un gran físico, muy respetado en la comunidad científica, pero desconocido por la gente de la calle, y este día se convirtió en famoso, porque en Londres, por ejemplo, pegaban los papers de Einstein en alemán en las galerías Harrods, para que la gente los admirara, aunque no entendieran nada, porque era increíble este señor que logró explicar cómo la luz se curva, algo tan grande, ¿no? un fenómeno tan impresionante de escalas astronómicas, era algo muy impactante. Bueno, otro efecto que yo les voy a contar muy rápidamente, que se produce por la curvatura del espacio-tiempo, si nos acordamos que esto es espacio-tiempo, les hago un poco de trampa acá, pero me va a servir. Entonces imagínense que una de las direcciones, por ejemplo, esta que está acá es el tiempo, por lo tanto, no sé, la distancia entre un punto y otro es una hora. Fíjense, cuando me voy acercando a la Tierra al planeta o a la estrella o al astro, se va estirando la malla, por lo tanto se estira la hora también. Se produce de vuelta una dilatación temporal producto simplemente de la curvatura del espacio-tiempo. Tenemos entonces la dilatación temporal producto de la velocidad y la dilatación temporal producto de la curvatura. Cuando a alguien se le ocurrió la idea
geolocalizar la posición, digamos, de alguien triangulando. El concepto de triangulación es tan simple que acá lo ven. Si yo tengo, digamos, 3 antenas o 3 puntos de referencia y yo veo, sé a qué distancia estoy de los 3, sé dónde estoy. Entonces la idea era hacer eso, pero poner satélites en el espacio para poder, desde cualquier lugar de la Tierra, poder ver, estar a la vista de 3 satélites al menos. Esto lo montó la Armada de Estados Unidos, el Ejército de Estados Unidos, y cuando lo hicieron, tuvieron la inmensa fortuna de que los asesores técnicos de esto conocían la relatividad, porque si no, que hubiera sido mucho más bonito, que hubieran montado el sistema de satélites y les hubiera pasado lo que van a ver a continuación. Los satélites están a 20.000 kilómetros de altura y se mueven a una velocidad altísima, creo que 60.000 kilómetros por segundo, para poder dar 2 vueltas a la Tierra cuando la Tierra da una. Entonces, según lo que vimos al principio, su reloj se atrasa. Si uno calcula cuánto se atrasa, uno ve que se atrasa 7 microsegundos por día. Uno diría, no parece mucho. Pero al mismo tiempo está más alto, por lo tanto su reloj se adelanta respecto al de la Tierra, y cuando uno calcula, da 45 microsegundos por día. Entonces, acá hay matemáticos en la sala, son 38 microsegundos por día de adelanto el saldo neto. Y uno diría, 38 microsegundos, qué sé yo, no sé, ¿qué se puede hacer en 38 microsegundos? Uno poco, pero la luz mucho. La luz recorre 11 kilómetros en 38 microsegundos. Por lo tanto, si no se corrigiera este efecto, cada día el GPS se desincronizaría a 11 kilómetros, que es, no sé, de acá a Chapultepec, digo yo. Bueno, por supuesto eso se tuvo en cuenta, se corrigen los relojes de los satélites para poder contrarrestar este efecto, y los GPS, todo el mundo usa el GPS acá seguro, cuando lo encienden está donde están, y la próxima vez que lo enciendan, pues dedíquenle un segundito a pensar piensen un ratito en Einstein, que es sus 2 teorías están comprobando la relatividad restringida y la relatividad general al encender el aparato de GPS. Una cosa muy interesante de comentar es que Einstein tenía veleidades de inventor y tuvo varias patentes, acá tiene algunas. Ninguna funcionó mayormente, salvo un refrigerador que hizo conciliar, pero que no tuvo tampoco, nunca se implementó. Y me gusta mostrar esto porque una persona que podemos considerar una de las personas más geniales de la historia moderna, cuando intentó ser inventor, no hizo nada relevante. Cuando no intentó ser inventor e hizo la relatividad general, luego de eso resultó el GPS, que ¿cuánto vale el GPS? ¿Cuántos, no sé, decenas de miles de millones de dólares vale el sistema de GPS? Entonces, a veces la ciencia básica es una mejor estrategia para las invenciones que el intento directo de ir a provocarlas. No siempre, pero a veces, en este caso sin duda. Muy bien, vuelvo a las ecuaciones de Einstein, que no mencioné mucho. Acá hay un signo igual. Estoy en la Facultad de Ciencias, todos saben lo que quiere decir eso. Quiere decir que lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. No parecido ni aproximado, es igual. Lo que está a la izquierda es la curvatura del espacio-tiempo. Son cantidades matemáticas muy bien conocidas que indican cuán curvado está el espacio-tiempo. Lo que está a la derecha es todo el contenido de materia y energía del universo. Ahí va el Sol, ahí va la Tierra, ahí vamos nosotros, ahí va la luz. Todo lo que sea materia y luz, digamos, que esté compuesto por partículas, va ahí. Y este signo igual marca el contrato. Este es el contrato universal en el cual el espacio-tiempo, obedeciendo este contrato religiosamente, se curva lo que tiene que curvarse, la materia se mueve lo que tiene que moverse según este contrato. Pero hay unos numeritos acá adelante. Hay un 8, que en México es el número de la casa del Chavo. Hay un pi, que creo que todos es familiar para todos. Hay una constante de Newton, que es la constante de Newton la vimos todos en la prepa. Es un número extremadamente pequeño, un 0, un montón de ceros, antes del primer número, que es un 6. La velocidad de luz, que es un número enorme, elevada a la cuarta es súper enorme, dividiendo es súper pequeño. O sea, este factor que está acá adelante es un número extremadamente pequeño, así que fíjense que esto es un factor de atenuación descomunal. O sea, yo pongo aquí me pongo a mí, aquí, mi masa aquí, la multiplico por esto y me da prácticamente 0. Por eso yo no curvo mucho el espacio-tiempo, lo curvo un poquito, pero poco. Por eso ustedes ni me están orbitando ni se vienen atraídos por la gravedad hacia mí. De hecho, por eso yo puedo sostener esto en mi mano venciendo el planeta Tierra, ¿no? que está tirando para abajo, pero el factor de atenuación hace que la fuerza electromagnética de mis dedos sea muchísimo más intensa que lo que la Tierra atrae a este aparatito. Bueno, entonces yo tengo que, para poder curvar el espacio-tiempo, los dibujos que mostré antes que parecían una sábana flácida son todos mentiras. O sea, en realidad es algo que es mucho más, es una membrana tensa. Y como toda membrana tensa, piensen, los voy a ir guiando hacia donde quiero llevarlos, que es una membrana tensa, por ejemplo, la de un tambor, ¿no?
La membrana de un tambor, uno es muy tensa, uno le da un golpe, y aunque uno le da un golpe y deje de saque la baqueta, queda oscilando y produce percusión y música. Entonces Einstein se dio cuenta muy rápidamente, en 1916, que algo así podía ocurrir acá, que uno podía darle con una baqueta al espacio-tiempo y hacerlo oscilar. A pesar de que el propio Einstein decía el espacio-tiempo que oscile, no sé si tiene sentido, pero lo que sí sé es matemática y sé la ecuación de ondas. Entonces, si Maxwell con sus ecuaciones buscó la ecuación de ondas, yo lo voy a hacer también. Vio que esto tiene una ecuación de ondas adentro, que salen ondas que viajan a la velocidad de la luz y que son en principio ondas de espacio-tiempo. Entonces la idea es un poco esta: si uno tiene cuerpos que se mueven en el espacio-tiempo se agita, oscila. Y esta animación la dejo 3 segundos más porque es la mejor que tengo, porque todas las anteriores tienen el gran problema de que yo pongo el sol arriba del espacio-tiempo, pero el sol está adentro del espacio-tiempo. Entonces esta es la mejor que hay, pero solo la uso para esto, porque para todo el resto de cosas no sé bien cómo usarla. Entonces, bueno, así empezó toda la historia de las ondas gravitacionales, que Einstein inició en 1916. Su primer paper tiene un error que corrigió en el 18, y luego el propio Einstein creyó que existían, que no existían, que existían pero no se podían ver. Bueno, pasó por todas las etapas que se pueden imaginar. Básicamente la dificultad para verlas obvias, que el factor de atenuación ese que está ahí, que les mostré antes, hace que estas ondas sean mínimas. Ahora, además, ¿cómo las veo? Porque si pasa una onda gravitacional por aquí y, por ejemplo, no sé, duplica las distancias. Entonces todos nosotros pasamos a medir el doble, las sillas son el doble de grande, el auditorio es el doble de grande. Entonces yo digo, quiero comprobarlo, voy a ir a buscar un metro. Cuando vaya a buscar el metro también se duplicó, por lo tanto aparentemente no lo voy a poder comprobar. Sin embargo, si uno lo piensa un poco más en detalle, si una onda gravitacional viajara hacia ustedes, desde la pantalla hacia ustedes, y uno pone un montón de masas colgando para ver qué le hace a las masas, uno vería esto o esto. No voy a entrar ahora a discutir la diferencia, pero lo que pueden ver en ambas es que cuando en una dirección se contrae, en la dirección perpendicular se expande, se expande, y viceversa. Es un movimiento oscilatorio distinto en las direcciones perpendiculares. Entonces ya está. La clave para ver ondas gravitacionales es buscar direcciones perpendiculares, comparar direcciones perpendiculares. Entonces inmediatamente surgió esta idea. Hubo un primer pionero que fue Joseph Weber, que se le ocurrió un efecto eléctrico en los metales, que creyó ver ondas gravitacionales, publicó varios papers, el que lo llevaron a la gloria, hasta que alguien construyó los mismos aparatos que él usaba y no veía nada, por lo tanto pasó de la gloria al oprobio sin escalas. Creo que en forma inmerecida, porque yo creo que él no hizo trampa, que él honestamente creía estar viendo y como era el único y trabajaba, eran experimentos pequeños, con lo cual lo trabajaba básicamente solo, y no tenía, era demasiado glorioso poder ver eso como para tener la autocrítica y decir, mejor traigo a alguien para que verifique lo que yo estoy haciendo. Hace unos 35, 40 años surgió la idea de hacer esto de otra manera, y es hay una forma que la física usa mucho para comparar direcciones perpendiculares en las que ocurren cosas distintas, que se llama interferometría. Es agarrar un láser, dividirlo en dos, que viajen por los dos segmentos perpendiculares, vuelvan y comparar lo que ocurre. Entonces surgió la idea de hacer eso y se construyó una enorme L de 4 kilómetros de lado. Se construyó una en Luisiana, aquí no muy lejos de aquí. Y la idea es que acá dentro de la L, la muestro ahora, está todo esto al vacío, acá al final hay espejos, y la idea es esta. Uno tiene un láser, el láser se descompone en dos y viaja cada una de las mitades del láser, por así decirlo, por su segmento de la L, rebota en un espejo, y está diseñado esto para que, si no pasa nada, vuelvan en contrafase. Entonces, como van a ver acá, vuelven en contrafase y acá hay oscuridad. No hay ninguna luminosidad. Sin embargo, si se empiezan a mover los espejos, como van a ver ahora, y uno se contrae y el otro se estira, o sea que nunca se mueven igual, sino que las distancias comparadas cambian, lo que va a ocurrir acá es que aparece una luminosidad, como van a ver ahora. Entonces el experimento pretende monitorizar esa luminosidad. Si uno convierte esa luminosidad en una señal, en una curva, bueno, lo que va a ocurrir es que eso va a estar, imagínense que esto son espejos que vibran, hay muchas razones para vibrar, no hace falta que en México hable de la que ahora mismo solo mencionarla me preocupa. Entonces, en realidad lo que uno va a tener es una especie de electrocardiograma que está oscilando todo el tiempo, y fíjense que es muy difícil, o sea, eso ya es obvio que va a ocurrir, por los sismos, por el granjero que tira un árbol y que vive cerca de ahí, por el investigador que estornudó, por el ruido térmico, muchas fuentes de ruido. Entonces la primera cuestión que se dieron cuenta es que me voy a fabricar dos Ls.
una acá y una acá, 3.000 kilómetros, porque como la onda gravitacional, gracias a esa poca interacción que tiene, a ese factor de atenuación, pasa por la Tierra como si fuera un fantasma, entonces va a pasar por las dos. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es comparar esas fluctuaciones de los espejos. Todo el tiempo las comparo, voy monitorizando ambos pares de espejos, y cuando veo coincidencias dentro de la ventana de 10 milisegundos, porque lo que tarda la luz en llegar de aquí a aquí es 10 milisegundos, si Einstein tiene razón, la onda gravitacional también tardaría 10 milisegundos si viene en esta dirección. Ups, no se ve, en esta dirección en línea recta. Ahora, si viene chanfleada, va a tardar menos. Entonces hay que poner un programa informático que está monitorizando los espejos y buscando coincidencias dentro de la ventana de 10 milisegundos. No parece en ese sentido tan complicado. Ahora, llevó unos 30 años ir reduciendo el ruido. Yo les muestro una curva, esto es un poco técnico, pero solo para mostrarles que lo que se intentaba ver eran fluctuaciones de una parte en 10 a la 21. Está bien, una parte en 1000 trillones. Por eso los brazos de la L son largos, para que una parte en 1000 trillones sea significativa. Pero a pesar de los 4 kilómetros del brazo, una parte en 1000 trillones da la milésima parte de un protón. O sea, se está pretendiendo medir fluctuaciones de los espejos en la milésima parte de un protón. Por otra parte, la longitud del láser, de onda del láser, es mucho más grande que eso. Es una misión imposible. O sea, yo, honestamente, hace 5 años más o menos, un alumno mío que había ido a Cambridge a hacer el máster, me anunció muy contento que le habían dado una beca para trabajar en LIGO, que es el experimento lo felicité, y luego cuando se fue dije, pobre chico, una vida perdida. Ahora él es firmante de los papers de premio Nobel, y yo estoy contándole esto acá. Así que... Pero la verdad es que parecía imposible, parecía una misión imposible. Acá simplemente les muestro los factores de ruido, que son muchos, pero una cosa importante acá, que es parecido a lo que conté antes de la luz, y es que esto es como si uno quisiera escuchar un ruido, una ratita que está por acá en el auditorio, en algún lado del auditorio, que está emitiendo un chillido, pero imagínense que esto estuviera lleno y todo el mundo hablando. Uno diría imposible. Bueno, no tanto, porque si el chillido de la ratita está en una frecuencia que no es la de ninguno de los que habla, yo grabo el sonido, borro, separo las frecuencias y encuentro la ratita, y esa era un poco la idea acá. Entonces, el ruido es muy grande, el ruido sísmico es muy grande a frecuencias bajas, y el ruido térmico y otras fuentes de ruido son muy grandes a frecuencias altas, y hay una especie de ventana de oportunidad aquí en torno a los 100 hercios. Ahí es donde se puede llegar a ver algo. Entonces hay que empezar a hacer, con las ecuaciones de Einstein, ver qué emite a 100 hercios. Entonces, bueno, uno puede ver que, sobre todo, los sistemas que emiten a 100 hercios, y son, además, suficientemente grandes como para producir una onda que llegue significativamente a la Tierra, son pares binarios de estrellas o de algo más sofisticado, de lo que hablaré más mañana, que son los agujeros negros. Entonces, en principio, lo que intentaremos ver son ondas que vengan de estrellas o agujeros negros. Cuanto más grandes sean, más lejos pueden estar para que la onda llegue aquí con cierta amplitud, más o menos con las estrellas que se buscan acá, que son estrellas de neutrones, que voy a contar ya mismo que son, tienen que estar unos 100 millones de años luz para ser detectables, y con los agujeros negros podemos irnos a 1000 millones de años luz. Entonces podemos ver el universo en una esfera de ese radio, que es una vastedad enorme. Un breve curso de 1 minuto de qué es un agujero negro y qué es una estrella de neutrones. Si tengo una estrella de más o menos unas 10 masas solares para arriba, cuando se le acaba el combustible se cae bajo su propio peso, y lo que ocurre es que, si se acuerdan, que todos saben lo que es la velocidad de escape de un astro, la velocidad de escape bueno, se me está yendo la película, la pasaré de vuelta. La velocidad de escape va como, a igualdad de masa, va como 1 partido por el radio, en la raíz cuadrada del radio. Entonces, cuando la estrella va colapsando, la velocidad de escape empieza a aumentar, y hay un momento en el cual se convierte en la velocidad de la luz. A partir de ese instante uno ya no ve nada, uno ve un disco negro. Eso es un agujero negro. Ahora, si la masa no es suficiente, en lugar de pasar la película de vuelta, les cuento, lo que ocurre, por ejemplo, si es un sol, más o menos, entre 1 y 2 soles, lo que ocurre es que la estrella no llega a alcanzar ese valor y queda compactada toda la estrella, todos los hadrones de la estrella quedan compactados en un tamaño de 10 kilómetros. O sea que esto es un sol en 10 kilómetros. Es un sol que entra en Ciudad de México y sobra. Todavía uno puede ir dentro de Ciudad de México, puede ir a las afueras del sol, que está en un tamaño más chico que Ciudad de México. Claro, habrán visto los números por ahí, la densidad es brutal, es como si fuera un núcleo atómico de 10 kilómetros de tamaño. Bueno, esta gente se puso a trabajar y la primera detección llegó el 14 de septiembre de 2015. Alguien de aquí puede que me haya visto, estuve presentando el libro en Estados Unidos y en la CNN me iban a entrevistar, yo pensé que eran 5 minutos, fue 1 hora, y me tomé una botella de vino antes de ir,
entonces estaba un poco alegre y dije que el 14 de septiembre debería ser un feriado internacional, mundial, para celebrar este evento, que fue equivalente a la primera vez que Galileo levantó el telescopio y vio que el universo no era como nos contaban. ¿Por qué? Porque las ondas gravitacionales son las únicas otras ondas que viajan a través del universo casi sin deformación y que nos pueden traer información de muy lejos. De hecho, hay solo otra cosa más, que todavía no se ha usado demasiado para poder explorar el universo, que son los neutrinos. Se intentó usar, como les voy a contar en un ratito, pero de momento no ha servido demasiado, pero en principio tiene la potencialidad. Los neutrinos también viajan a lo largo del cosmos casi sin interacción con nada. Entonces, esta fue la primera observación que se hizo de ondas gravitacionales, y lo que se vio es compatible con un par de agujeros negros de 36 masas solares y 29 masas solares, que hicieron esta caída como la que vieron antes en espiral, se fusionaron. De hecho, les voy mostrando aquí la imagen. Esta es una recreación hecha por ellos. Se fusionaron, y lo único que uno puede ver, las ondas aquí gravitacionales que existen son todavía pequeñas. Lo que se ve es el momento final, en el cual se están moviendo casi el 30 o 40% de la velocidad de la luz, hasta que se funden, y ahí ese es el pico de onda gravitacional que se emite y que pudimos ver en la Tierra. El agujero negro resultante tiene 3 masas solares menos que la suma de los dos iniciales. Esa energía se emitió en 0,2 segundos en forma de onda gravitacional. Si calculan la potencia, que es energía partida por tiempo, da una potencia tremenda. Es 50 veces la potencia luminosa del universo entero. Es una bestialidad. De hecho, si no hubiera, alguna vez yo hice la cuenta, no sé si lo hice bien, si no hubiera estado al lado mirando, se hubiera convertido en un espagueti de 40 kilómetros de largo y el equivalente de contraído. Pero por suerte vivimos lejos. Esto ocurrió a 1000 millones de años luz de la Tierra. Cuando ocurrió esto, en la Tierra había unas algas rojizas, cuyo nombre olvidé, que eran las que empezaban la reproducción sexuada, y es muy lindo pensar en que mientras viajaba la onda, aquí ocurrió la evolución de las especies, hasta que un ser pluricelular fabricó 2 Ls y la capturó justo cuando pasaba. Aquí van a ver la coincidencia de las dos señales, y como justo están los 100 hercios, que es audible, se puede convertir en sonido para hacerlo más espectacular, pero no es sonido, se puede convertir en sonido, y acá ven la famosa señal que fue la primera detección. Bueno, pronto llegó la segunda, lo cual es una gran tranquilidad, porque si no hubiéramos estado todos muy inquietos, porque además recuerden que hay un único experimento que lo puede hacer esto de momento, con lo cual uno puede desconfiar, y hace bien en desconfiar. Luego se puso en este experimento, mide unos meses y luego se cierra para hacer upgrades, para mejorar la capacidad de detección, para poder detectar más lejos. Entonces estuvo, en 2016 casi no midió, y en 2017 apenas lo encendieron, midieron una tercera, que no los cuento porque son parecidas a la primera detección, siempre pares de agujeros negros. Ahí en 2017 se puso a funcionar Virgo, que es una L un poquito más chiquita, por lo tanto con un poquito menos de sensibilidad, en Pisa, muy buen lugar, porque ahí empezó Galileo toda esta historia, así que era un lugar que se merecía tener su detector. Y el 14 de agosto de 2017, como ven acá, ya se habrán dado cuenta que los nombres son año, mes y día, se anunció la primera detección de una onda gravitacional por 3 detectores. Y lo más importante de todo esto, de vuelta eran 2 agujeros negros, pero lo más importante de todo esto es que al ser 3 detectores, el posicionamiento de dónde ocurrió esto fue mucho mejor, 20 veces mejor. Se pudo determinar la zona del cielo en la cual ocurrió con una precisión 20 veces mejor que antes, todavía muy pobre para poder saber exactamente dónde ocurrió esto. Esta gente, cuando anunció esto el 6 de octubre del 2017, el día que se publicó en Physical Review Letters, y bueno, luego ganaron el Nobel en diciembre, los principales responsables de esto, y deberían haber dado el Oscar el mismo año o el año siguiente, porque cuando hicieron el anuncio en octubre, con cara de póker no dijeron nada, y no dijeron en particular que 3 días después, el 17 de agosto, habían hecho la observación más espectacular de la historia de la astronomía, que es la que les voy a contar ahora, en el final de la charla. Es una observación que los voy a convencer, creo, de que es la observación más espectacular de la historia de la astronomía, y se la guardaron calladitos, no dijeron nada, porque tenían que esperar a tratar los datos para anunciarlo unos días después, de hecho. Bueno, ¿en qué consistió? Es que esta observación fue, por primera vez observaron 2 estrellas neutrones orbitando y cayendo una sobre la otra y produciendo ondas gravitacionales. La diferencia crucial con los agujeros negros es que, como tienen materia, son neutrones, cuando colisionan se produce una explosión. Y esa explosión es luminosa, produce luz, ondas electromagnéticas, por lo tanto un telescopio podría verlas. Ahí hay una cosa muy bonita, me voy a pasar unos minutos, pero esto es lindo remarcarlo.
Cualquiera que conozca a un astrónomo sabe que los grandes telescopios del mundo tienen una agenda en la cual a mí me toca medir, no sé, del 4 de julio al 6 de julio de 2019 y listo. Y además cuando yo mido, me apunta el telescopio para donde yo necesito para mi tesis doctoral, por ejemplo. Entonces, cuando ocurriera algo así, era evidente que todos los telescopios tenían que apuntar para acá para poder ver esto, pero claro, LIGO no es el patrón de los telescopios del mundo, por lo tanto hubo que hacer reuniones complicadas políticamente, en las cuales la gente de LIGO convenció a todos los telescopios del mundo de que si esto pasaba no había ninguna cosa que mereciera ser vista más que esto, por más que algún estudiante se quedara sin sus imágenes o algún investigador o lo que fuera. Tenía que haber un protocolo de emergencia, un teléfono rojo, que si se observaba algo como esto, todo el mundo dejaba lo que estaba haciendo y apuntaba donde se le indicaba LIGO. Y eso se hizo, por suerte, con tiempo, porque se hizo, de hecho, el arreglo con todos estos telescopios que ven aquí, que son como 70 en tierra y 7 en el espacio, y entonces el día llegó, el 17 de agosto de 2017, teléfono rojo, no sé si por WhatsApp, por grupo de WhatsApp o por Facebook o por qué, avisaron y todos los telescopios hicieron, además ustedes vieron los telescopios que hay en Chile, son un ejército de telescopios, todos apuntando donde les dijeron estas personas. Ahora les voy a contar cómo identificaron exactamente dónde ocurrió todo y es muy espectacular. Lo bonito es que la luz, los procesos que van ocurriendo físicos en esa emisión de luz son tales que se emite primero luz visible, luego rayos X, luego ondas de radio. Entonces si uno tiene todos estos telescopios que miran distintas longitudes de onda, uno puede ir viendo la película completa y de hecho aquí lo ven, aquí ven los días transcurrir y van a ir viendo encenderse las distintas partes del espectro electromagnético que se iban encendiendo. Entonces cuando un telescopio decía ya no veo nada, otro decía ahora empiezo a ver yo. Y el conjunto entero de todos los telescopios pudieron construir la historia completa. Aquí ven la onda gravitacional que detectó LIGO. Y una de las cosas que llamó la atención es que Fermi es un satélite que está mirando un fenómeno muy raro, que no se sabía muy bien cuál era su origen, ahora se sabe, que son una cosa que se llama ráfagas de rayos gamma, que ocurren cada tanto, son ráfagas muy breves y muy intensas de rayos gamma. Justo detectó una que tuvo lugar 1,7 segundos después que la onda de LIGO. Entonces, bueno, lo informaron y con buen criterio dijeron, debe ser lo mismo, debe venir del mismo lugar, porque fíjense que antes de que explote la estrella que se formó final, está la rotación intensa, por lo tanto es natural que la luz venga rezagada un poquito, y los cálculos eran compatibles con los 1,7 segundos. Ok, entonces esto es una imagen artística, digamos, de lo que serían las dos ráfagas de rayos gamma que emitió supuestamente este par de estrellas de neutrones. Bueno, entonces uno tiene, les vuelvo a pasar la peliculita de este par de estrellas de neutrones. Cuando se intentó, digamos, esta es la esfera celeste, cuando se intentó identificar dónde ocurrió esto, Fermi, que vio los rayos gamma, dijo ocurrió por aquí. Otro experimento que se llama Integral dijo ocurrió por acá. Y LIGO decía que ocurrió donde van a ver ahora, por aquí. Entonces lo que está claro es que si todos han visto lo mismo, el lugar donde está esto tiene que ser la intersección. Todavía es muy grande la intersección. Y le llamaba la atención el hecho de que Virgo, estas son las imágenes de Virgo, Virgo no detectó nada. Durante un tiempo largo, en realidad un tiempo corto, porque hay mucha gente trabajando en esto y muy lista, dijeron, algunos pensaban que el Virgo tiene poca resolución, por eso no vio nada, hasta que alguien se dio cuenta de una observación crucial, y es que quizás Virgo justo le había llegado la onda por un ángulo de los ángulos ciegos. Si la onda viene a 45 grados, mueve los espejos igual, por lo tanto esa era otra posibilidad, y si uno tenía en cuenta esa hipótesis, eso recortaba más la región del cielo y quedaba esto que está aquí. Aquí hay más o menos, a la distancia a la cual se detectó la onda, había unas 150 galaxias, todos los telescopios apuntaron para allá. Los de Chile era de día, en Chile hubo que esperar a que se hiciera de noche, y un telescopio de Chile, el SWOPE, detectó la galaxia en la cual ocurrió este evento. Ahora van a ver una flecha que les va a apuntar un sitio en el que van a ver el punto encendiéndose y cambiando de color. Y hay un momento que se hace invisible porque pasa a ser visible en otras longitudes de onda. Así que esto es la imagen transcurriendo los días de lo que va ocurriendo allí. Y esa luz se puede descomponer para analizar su composición en frecuencias y se puede saber exactamente qué elementos atómicos se han ido formando en esta explosión con total lujo de detalles. Bueno, esto fue espectacular. O sea, para dar una idea, para el que no lo haya apreciado todavía, esto es totalmente equivalente a un paleontólogo que toda su vida estuvo puliendo piedras para sacar huesos y de repente ven nacer un dinosaurio, lo ve vivir, reproducirse, o vivir y morir delante de sus ojos. Es increíble. O sea, un montón de teorías físicas que eran
conjeturales se pudieron poner a prueba acá, en particular la formación de elementos pesados, porque ya estoy terminando. Esto siempre me falla esta película. Bueno, esta película lo que mostraba es que cuando se analizó esa luz se vio que todos los elementos de la tabla periódica que están desde la plata para abajo más o menos se forman acá. De hecho, más o menos se formaron entre 2 y 10 tierras de oro, por lo cual supongo que el presidente Trump se debe haber enojado porque no lo fueron a buscar, pero esto ocurrió a 130 millones de años luz, así que no era tan fácil. Ahora, lo bonito es que ahí viene la película, perdón. Bueno, van a ver que en el final va a aparecer la tabla periódica y luego va a aparecer una imagen que es muy bonita, es artística obviamente, pero que muestra que todos estos elementos pesados de la tabla periódica son dispersados por el espacio de una manera bestial, porque es un evento muy violento. Es una especie de polinización, la que ven aquí, por lo cual todos estos elementos se dispersan y, por ejemplo, llegan al planeta Tierra. Entonces, si alguien de ustedes tiene algo de oro, que sepa que surgió de una colisión de estrella de neutrones. Y si no fuera por esto, no habría vida en la Tierra. Digamos, necesitamos elementos pesados para la vida en la Tierra y provienen de eventos como este, que es algo espectacular. Se sabía teóricamente, pero ahora se comprobó. Bueno, voy terminando. Si uno mira... voy terminando, pero no así, de alguna manera un poco más digna. Ok. Por eso digo que, en fin. Bueno, si uno mira el cielo... se me enredó esto. Esta imagen que ven acá es una imagen de Hubble, del telescopio Hubble, que es la imagen más profunda que tenemos del universo. En esta parte del cielo que están viendo acá, que es exactamente para darles una idea de cuánto del cielo es, si ustedes agarran un grano de arena en la playa y estiran el brazo, es la parte que tapa el grano de arena. En esa parte del cielo hay 5.500 galaxias, y más o menos es 5.500 galaxias cuando el universo tenía unos 800 millones de años. Por eso sabemos que en el universo hay 100.000 millones de galaxias, porque extrapolamos lo que podemos ver en una parte mínima del cielo. Cuando uno mira todas estas galaxias, planetas, asteroides, bueno, toda clase de astros, es más, cuando uno mira la historia en el tiempo de esto, o sea, desde el Big Bang hasta hoy, contemplamos con nuestros satélites hacia el pasado y vemos toda la increíble cantidad de materia que hay en el universo, con toda su increíble variedad, con sus movimientos, con todos sus fenómenos físicos. Estamos contemplando una especie de aparente gigantesco bullicio, una orquesta universal con cientos de miles de millones de miembros que están ejecutando alguna pieza. Y lo más increíble de todo, creo yo, lo más asombroso es que esa pieza tiene una partitura extremadamente simple, que es la que está escrita en este tren. Gracias. Bueno, para el libro que está ahí afuera está en las mejores manos, así que ustedes sabrán si quieren tenerlo también. Bueno, creo que hay tiempo de preguntas. ¿Tienen preguntas, dudas? Sí, este micrófono está encendido ya. ¿Preguntas? ¿Fuerte? Bueno, me gustaría saber cómo se relaciona esto de la medición tan precisa de las ondas gravitacionales con la nueva definición que aparentemente se está proponiendo ahora de la masa, el kilogramo. Sí, el kilogramo. No, yo no creo que haya ninguna, o sea, no sé por qué, pero o sea, el tema de la redefinición del kilogramo es algo que produjo gran movimiento en las redes sociales y a mí, para usar un término, no me mueve el amperímetro, no me produce mayor, o sea, simplemente el mismo kilogramo de siempre, bueno, ahora se define como lo mismo que las unidades de tiempo, creo, o sea, bueno, acá tenemos Alberto o Mariano, si tienen algo, o sea, yo creo que simplemente decidir, hay una forma más precisa de medir el mismo kilogramo de toda la vida en términos de otras cantidades físicas que conocemos muy bien, con mayor precisión. Cuando la unidad de tiempo al principio era la no sé qué millonésima parte de la duración del día, en tal momento, no sé, en el equinoccio, o sea, alguna definición astronómica de ese tipo que era un poco imprecisa. Cuando surgieron los relojes atómicos, parecía mucho más sensato relacionarlo con propiedades atómicas que se podían medir con mucha más precisión. Pero, bueno, qué sé yo, si es una definición un poco más precisa, el segundo del kilogramo no afecta. Pero ¿por qué tú, o sea, no sé por qué lo ves como relacionado al... Porque pensé que había una relación entre esta cuestión de medir, digamos, una onda gravitacional con poder detectar cambios
Claro, pero las masas, fíjate, te va a sorprender o incluso causar gracia. ¿Saben en qué unidades medimos masa los relativistas? En kilómetros. Así que es algo muy raro, muy extraño, pero es que uno tiene las constantes universales que conocemos, la constante de Newton, la velocidad de la luz y la constante de Planck, que conocemos con mucha precisión, y tú puedes decir, porque se te ocurre, toda masa que alguien te dé, multiplicarla por la constante de Newton para convertirla en otras unidades. Entonces hay una forma única de convertir masa en kilómetros, y que es muy útil porque te da una unidad. Por ejemplo, la masa de la Tierra en kilómetros es algo así como 1 centímetro. Y es muy útil porque si me preguntas a qué tamaño hay que compactar la Tierra, espera, déjame decirte bien la masa es, sí, 1 centímetro. Si me preguntas a qué tamaño hay que compactar la Tierra para que sea un agujero negro, es el doble de lo que te acabo de decir, es 2 centímetros. Entonces, medir la masa en unidades de longitud te da una rápida referencia de cuál es el tamaño con el cual esa misma masa te produce un agujero negro, entonces por eso es útil. Entonces, cambios en o sea, no es que por la redefinición del kilogramo ahora resulta que el agujero negro que pesaba 36 masas solares ahora va a pesar 24. No va a cambiar eso. ¿Alguien más? Paz. Pero que conste que no soy física. Porque a lo mejor es una... me paro mejor. En 1955 o 56, un físico por hobby, que era economista francés, Ayer, escribe A-I-L-L-E-S, estaba estudiando un péndulo de Foucault y hubo unas perturbaciones que no eran explicables. Salió ahí de no sé si era en una cueva, si estaba no sé dónde, y resultaba que había habido un eclipse de sol. No lo reportó, se fijó cuándo iba a ser el siguiente eclipse de sol, volvió a repetir el experimento y volvió a ver las perturbaciones, y entonces sí ya lo reportó, y empezó a haber toda una discusión a nivel mundial, que no sé si ya se resolvió, pero que tendría que ver, a final de cuentas, con que si bien no puedes tapar la gravedad con un dedo, con un sol, con una luna, a lo mejor sí. Como un poco también cuál es de qué está hecha la gravedad. Entonces ahí hay que, no sé, ahorita con lo de la luz que se curve, etcétera, no sé si está relacionado, ni sé en qué va esa discusión. No conozco, lo que dices no lo conozco, pero la gravedad no se puede apantallar, ¿no? Si la luna se pone en el medio, que sí ocurre en el electromagnetismo. Si tú pones cargas de distintos signos, puedes apantallar una carga eléctrica. En el caso de la gravedad no se puede porque no hay carga opuesta y todas las masas se atraen, así que cuando se produce un eclipse simplemente ocurre que la luna está ahí, la luna produce efectos en la Tierra, o sea, produce mareas, por ejemplo. Entonces podría haber efectos que la luna produzca en un experimento, por supuesto, o sea, pero bueno, a mí así a bote pronto no te podría decir si yo esperaría que en un péndulo de Foucault, además la luna en el momento del eclipse y un instante antes y un instante después no es diferente la posición en la que está. No conozco el experimento, pero bueno, habría que ver. O sea, lo que sin duda no ocurre es que apantalle la luna la gravedad. Aquí había otra pregunta. Sí, respecto de las ondas gravitacionales que, de acuerdo al evento que proporcionó el LIGO, ¿vienen con alguna frecuencia esas ondas gravitacionales o es una sola onda que vino por el evento que... No, en realidad estos dos, por ejemplo, agujeros negros que orbitaban, todo el tiempo estaban emitiendo ondas. Lo que pasa es que cuando si tú tiras la película para atrás y te imaginas, no sé, muchos años atrás, estaban todavía tan lejos que la velocidad con la que orbitaban no era suficiente para que la onda sea apreciable, para que tú la puedas medir en la Tierra, pero la onda estaba. Lo que se pudo ver en la Tierra es el instante final, dura 0,2 segundos, que es el momento final del baile este tango fatal, en el cual justamente es tan rápida el movimiento de estas masas, tan aceleradas que producen una onda que es un poco más significativa. Pero la onda en principio venía ya desde antes, desde siempre, por así decirlo. Tiene ese máximo que se detectó y luego en principio sigue estando en la medida en la que el agujero negro resulta. Imagínate que lo que pasó fue lo que mostré acá, que era un agujero negro final orbitando
Bueno, ese agujero negro al final orbitando se mueve, habrá otros cuerpos cerca, seguirá, digamos, todo lo que se mueva, toda masa que se mueva en forma acelerada emite ondas gravitacionales. Por ejemplo, hay una colisión de estrellas de neutrones que es un solo evento, ocurre y viene entonces la onda gravitacional Sí. que estaba aquí. Pero entonces, ¿cuántas ondas pudieran ser detectadas? Ah, bueno, buenísima la pregunta es buenísima. Hasta ahora se han detectado 6, pero... ¿Cómo? De un solo evento. No, 6 distintas. Todo lo que yo mostré fueron 6 eventos distintos. De cada evento detectas una, porque una vez que pasa... Una por cada evento. Exactamente. No llega del mismo evento a alguna, pero quién sabe cuándo. Es un solo golpe. Es un solo golpe porque, o sea, en principio tú lo que podría ocurrir, bueno, en principio, pero no ocurre, es que si tú tuvieras un instrumento muy sensible, podrías ver, una vez que detectas la onda, podría ocurrir que la sigas detectando por un tiempo larguísimo. De hecho, la onda gravitacional de los estrellas de neutrones se detectó a lo largo de casi un minuto, o de más de un minuto, de hecho. Mientras que la de los agujeros negros era una fracción de segundo. Entonces, según el evento, dura más o menos la parte que tú puedes detectar. Ahora, una vez que la onda pasó, pues ya no vas a ver más nada. Esa onda siguió de largo. Exactamente. Ahora, lo interesante, que esto sí que creo que es lindo de contar, es que lo que ellos tienen es, digamos, el electrocardiograma de cada espejo. Entonces hay un sistema informático que lo que hace es que cuando es obvio que hay una coincidencia, salta una alarma y dice onda gravitacional. Entonces viene un investigador, lo mira y, bueno, se busca, para poder identificar qué es lo que produjo esa onda, hay simulaciones numéricas que se hacen con las ecuaciones de Einstein y se ponen como si fuera una lista, como si uno tuviera un sospechoso de un crimen y uno agarra el libro y empieza a ver fotos, a ver cuál es la que se parece mejor. Ahora, ese libro está incompleto, porque ese libro requiere simular todas las posibilidades y cada posibilidad en las computadoras actuales, que son, y no la mía, sino más potentes, tarda un mes cada simulación en realizarse. Entonces, para poder rápidamente tener los más posibles sospechosos, se trabajó hasta ahora con la presunción de que los agujeros negros, por ejemplo, o las estrellas de neutrones que chocan, rotan en torno a un eje que es paralelo. Eso es bastante natural que ocurra, pero no tiene por qué ocurrir siempre así. Entonces, la lista de sospechosos solamente tiene esos casos. Entonces, hoy en día existen, digamos, esto en realidad es medio secreto, pero cuando uno habla con la gente laico te dice, sí, lo reconoce, pero te pide que no digas nada, pero como acá no me están grabando y nadie va a ser malo de contarlo de afuera, existen coincidencias que no se pueden identificar, entonces no se pueden anunciar. Pero claramente hay más, seguramente hay más de las 6 que se anunciaron, pero a la espera de ser identificadas. Y luego lo otro interesante es que hay veces que la coincidencia no es tan, digamos, el sistema informático no la toma en cuenta porque no es tan buena, o sea, hay un criterio de cuándo una coincidencia es coincidencia y los científicos son bastante exigentes con eso. Pero a veces ocurre que la coincidencia no es tan buena, pero justo ocurre en frecuencias que son justo en la zona de menor ruido del instrumento, por lo tanto son señales en las que por razones que pueden ser estadísticas o estocásticas no son muy iguales las señales, pero ocurre en una zona muy limpia del detector, en la cual uno dice, yo estoy viendo claramente algo por encima del ruido. Entonces, hay toda una discusión, pero la mayor parte de la gente acuerda en que son señales que hay que tomar en cuenta. Entonces, como este año ahora el instrumento está apagado, porque están haciendo un upgrade que va a empezar a funcionar en enero, ya me comentaron que en diciembre van a hacer un anuncio de nuevas detecciones, aunque está apagado el instrumento, simplemente porque siguen analizando los viejos datos y van a anunciar algunas más, no sé bien cuántas más, pero para empezar 2019 desde cero, se va a anunciar unas cuantas más que tenían en estudio, digamos. Pero en principio cada evento produce una única detección. Lo interesante es que cuando si uno hace esto es una última cosa que digo que es linda, si uno hace un upgrade que permite ver al doble de distancia, como el volumen va como el radio del cubo, uno puede ver 8 veces más eventos que los que veía antes. Por lo tanto, si antes veía uno por año, ahora va a haber prácticamente uno cada mes y medio. Y dentro de todas estas estimaciones, los análisis optimistas, que obviamente son los optimistas, apuntan a que dentro de muy poco se va a poder ver una por día. Eso sería espectacular. ¿Alguien más? Dale. ¿Es posible a partir de medir las ondas gravitacionales completar esto del modelo estándar de la presencia del gravitón como representante de la gravitacional? En principio con estas ondas gravitacionales no, o sea, a ver, la hipótesis, cuando uno ve la luz, uno ve la luz habitual que vemos como cuando uno enciende una lámpara,
uno ve una onda electromagnética que luego, cuando vino la mecánica cuántica, entendimos que se puede interpretar que esa onda está integrada por partículas que llamamos fotones. Entonces obviamente uno puede de palabra decir estas ondas gravitacionales están de alguna manera hechas de gravitones. Vale. Ahora, para poder ver un gravitón, poner a prueba un gravitón, hacer una especie de experimento tipo de efecto fotoeléctrico con un gravitón o algo que te muestre la naturaleza cuantificada de algo que puedas llamar partícula, hace falta energías, digamos, tremendamente más altas que las que están puestas a prueba acá. Pero tremendamente más altas. O sea, ahora mismo no te puedo decir un número, pero el número no es menor que 1000 billones de veces más. Por lo tanto, en este tipo de experimentos, en principio, uno no esperaría verlos. Ahora, cuando se produjo el Big Bang, también se produjeron ondas gravitacionales, y esas ondas también son potencialmente detectables. Lo que pasa es que su frecuencia es tal que no se puede detectar en este tipo de experimentos, porque como mostré en el gráfico del ruido, en Tierra, por el ruido de la Tierra, tienes que estar en torno a los 100 hercios. Para poder detectar las ondas gravitacionales del Big Bang, tienes que, en principio, montar algo fuera de la Tierra. Entonces hay un proyecto que se llama LISA, que la idea es hacer una L en el espacio, con naves que están a no sé cuántos millones de kilómetros una de la otra y que se envían láseres. Es un proyecto, yo no sé en qué estadio está, pero es un proyecto posible, pero de momento también un poco de ciencia ficción, pero en principio es posible. Ahora está medio lejos, no va a ocurrir mañana. ¿Alguien más? Bueno, el libro está allá afuera a la venta por los que quieran comprarlo y que se los firme el autor. Está buenísimo. Doy fe. No dijiste, son 23 capítulos sobre... Ah, sí lo dijiste en algún momento. No, la acabo de poner. Tengo preparado todo para... Sí. Para que vean el índice por si alguien se engancha con el índice. Sí, tiene unos títulos buenísimos, subtítulos buenísimos como La lencería del cosmos y otras cosas. No, pero en realidad es buenísimo, tiene un estilo muy literario, todos lo pueden leer, es de divulgación, así que pues ahí está si lo quieren. Y muchas gracias, José. Gracias. Y mañana va a dar otra plática sobre el universo de Stephen Hawking a las 10 de la mañana aquí mismo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.